La profesora Lilia Rodríguez es egresada de la Universidad de los Andes como licenciada en Criminología, es especialista en Gerencia y Administración de Policía, doctora en Educación. Además de su experiencia docente en diversas universidades, cuenta con más de 12 años de experiencia en organismos de seguridad. Actualmente imparte clases en la Universidad de La Rioja en España. También dicta la asignatura de Criminología en la Universidad UNEYES de Venezuela. Adelante, profesora, sea usted bienvenida. Muy buenas tardes para todos. Quien les habla por acá es la profesora Lilia Rodríguez, quien seré su instructora de este tema, prevención del secuestro de niños. Es un tema muy interesante del que todos debemos tener alguna noción, alguna idea, conocimientos básicos para poder prevenirlo, ¿sí? Porque la idea, sobre todo en delitos como este, de que causan tanto daño, daños tan agresivos a nivel psicológico, físico y hasta económico a las familias, a las personas, lo mejor siempre va a ser prevenirlo. Y para prevenirlo hay que tener educación, formación, conocimiento. El que maneja la información siempre es el que tiene el poder. Entonces les invito a quedarse hasta el final. Contiene 4 módulos o 4 subapartados, los temas introductorios o los conceptos introductorios, conociendo los riesgos, herramientas para la prevención y la realidad y la reacción. Eh, Bienvenidos y bueno, quédense hasta el final. Comencemos por definir qué es el secuestro. El secuestro es el arte de arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona, privándola de su libertad y manteniéndola en contra de su voluntad encerrada en algún sitio. Este es el secuestro a nivel o en términos generales. Dentro del mismo hay unas subdivisiones. Está el secuestro express, que se caracteriza o ha sido denominado así debido a su corta duración, con el objetivo de obtener un rescate económico de manera rápida. Tenemos el secuestro extorsivo, que se hace con la intención de que los familiares de la víctima paguen una suma de dinero que por lo general es bastante alta. Son víctimas muy estudiadas antes de ser detenidas para poder confirmar que tenga bastantes bienes económicos, y que esta suma de dinero sea entregada a cambio de su liberación. Y también tenemos el secuestro de niños en específico, que es el que vamos a trabajar hoy, que es un tipo específico de secuestro porque involucra a menores de edad. Y este delito tiene consecuencias devastadoras no solo para el niño, sino para su familia. Porque como verán más adelante, en un 90% de los casos, los niños nunca regresan a su hogar. Entonces, por eso le vuelvo a recordar que el taller es tan necesario y tan interesante. Ok, para iniciar, y como les venía comentando, lo que más diferencia este tipo de secuestro de otros es las consecuencias tan atroces que deja, no solo en el niño, sino en la familia. Pero en este caso vamos a hablar de las consecuencias del secuestro en los niños, ¿sí? Están, en primer lugar, los traumas psicológicos. Suelen sufrir traumas a largo plazo, ansiedad, depresión, trastorno del sueño, dificultades para establecer relaciones interpersonales, es decir, para confiar nuevamente en otras personas. eh, Reviven la escena del momento en que se los llevaron. Muchos tienen temor incluso de salir de sus casas. Otro problema con respecto a los niños, otra consecuencia, es el riesgo de explotación, o de convertirse en víctima de explotación sexual, laboral o de tráfico de órganos. Son muy apetecibles para los delincuentes en esas 3 áreas. Y un problema súper grave que debe tomarse en cuenta, es la dificultad para reintegrarse a la sociedad. El proceso de reintegración también incluso a su misma familia. Por ejemplo, pudo haber involucrado a alguien de la familia en el secuestro y, y pues queda marcada y rota y destruida toda una familia, ¿no? No es solamente el problema como tal del momento, sino que tiene consecuencias a muy largo plazo.
Con respecto a los agravantes penales, en el caso de secuestro de niños tenemos la trata. ¿Por qué se mezclan estos dos temas? Bueno, porque en gran cantidad de casos el secuestro de los niños se hace para posteriormente explotarlos laboralmente, sexualmente, y para lograrlo, para poder llevárselos, en este caso, cuando es con fines de trata, en muchos casos hay engaño y hay posteriormente violencia, cuando el niño se da cuenta de que algo malo está sucediendo. Lo podemos observar en películas como Sonidos del Silencio, donde vemos cómo es una agencia de modelaje la que capta a la niña o convence al papá de que lleve a sus niños, a la niña y al niño, al lugar y los deje allá durante esas horas. Posteriormente cambia toda la escena por completo y los niños, todos los niños que estaban allí son llevados a un contenedor y bueno, sacados del país de manera inmediata. Todo estaba ya muy bien preparado. Entonces, más o menos en esa película que les menciono, pueden observar esto que estoy intentando exponer, de que una gran cantidad de secuestros tiene posteriormente como fin la trata de niños. Y eso pues es un agravante todavía mucho mayor de la situación. Eh, Como les dije, bueno, es un problema global que afecta a millones de niños cada año. No crean ustedes que esto es un caso fortuito, un caso alejado por allá, sino a millones de niños cada año. Y tiene su origen o tiene mucha relación con el tema de la pobreza, la desigualdad, los conflictos armados que viven nuestros países de América Latina, falta de oportunidades a veces para los padres que hace que confíen en otros, que les dicen que si deja trabajar a su niño o a su niña les van a dar dinero y resulta que posteriormente le quitan a su hijo. Entonces, ya se le suma a todo esto la debilidad de las instituciones para investigar este tipo de casos. Esta lámina contiene algunas descripciones básicas sobre el perfil del secuestrador. No quiero decir con esto, ojo, que todos los secuestradores tengan el mismo perfil, no, pero sí existe en criminología y en ciencias sociales unos estándares que se realizan en base a las características que se repiten una y otra vez en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en el caso de los secuestradores, eh, hay algunos patrones comunes. Por ejemplo, una historia de abuso. Muchos secuestradores han sido víctimas de abuso físico, sexual o emocional en su infancia. Problemas para establecer relaciones, sobre todo de pareja. Pueden tener dificultades para mantener esa relación de manera saludable. Un interés obsesivo por los niños, a menudo muestran interés desproporcionado por los niños, expresado desde muy jóvenes con pornografía infantil o coleccionar cualquier tipo de material relacionado con niños. El aislamiento social, tienden a ser personas muy solitarias y aisladas socialmente y tienen una gran habilidad o una alta habilidad para la manipulación. Es importante recordar que hay dos maneras o que se repiten mucho de operar, bien sea que tienen rasgos psicopáticos y tienen esa capacidad de falta de empatía que les permite analizar, estudiar a la víctima por largos periodos y poder actuar con bastante certeza en el momento que lo va a hacer. O la otra opción, que ocurre también mucho, es que sea un mismo familiar del niño o allegado cercano el que dé la información a alguien con comportamientos delictivos para beneficiarse económicamente de haber dado o como dicen en el argot popular, tirado ese dato al delincuente como tal. Entonces, en alguno de los casos también pudiera estar involucrado hasta un mismo familiar o una persona cercana.
En criminología tenemos dos fases para cometer un delito, ¿no? Está la parte iter criminis, que es dentro del cerebro, dentro del pensamiento, cuando nada más está la planeación del hecho, y posteriormente cuando se expresa y se lleva a cabo. Pero hay algunos factores que pueden facilitar que esa ideación de ese delito se haga realidad. Esos factores serían acceso a niños, trabajar con niños, tener contacto frecuente con ellos puede aumentar ese riesgo de que esa persona pues vea que es relativamente fácil y se decida a cometerlo. Tener antecedentes penales, bien sea por otro tipo de delitos, pero ya con lo que es reincidente dentro de la prisión, dentro de los organismos policiales, eh, y por lo general tienen antecedentes por delitos de tipo sexual, problemas de control de impulso, dificultad para controlar impulsos sexuales o violentos, y personas que presentan continuamente fantasías sexuales inapropiadas, pensamientos recurrentes con niños. Entonces son elementos que los psicólogos desde sus estudios nos indican que pudiesen facilitar o incrementar o acelerar el hecho de que una persona que estaba ideando la posibilidad o jugando con la idea de cometer un secuestro de niños, se activen, se decida y bueno, cometa ese delito. Las motivaciones. ¿Cuáles son los motivos detrás de los secuestros de niños? Estos motivos pueden ser diversos y muy complejos, pero los más comunes serían o el motivo por el cual la persona va a decidir cometer ese delito. Bueno, el deseo de abusar sexualmente de ellos, en algunos casos el deseo de venganza, puede haber un deseo de venganza hacia sus padres, eh, bien sea por motivos personales, laborales, etcétera, pero hay un deseo de venganza que lamentablemente pues va a afectar es al niño. El dinero, para obtener un rescate económico, el secuestro pues es cometido con esa intención. La adopción ilegal, que es para secuestrar a los niños con la intención de posteriormente eh, sean adoptados ilegalmente en otro país por personas pudientes, qué sé yo. Sobre todo ocurre con niños recién nacidos, ¿sí? En los casos de los hospitales, cuando es eh, una enfermera, un enfermero el que se los lleva, es para con esas finalidades. Eh, en este tema también es importante lo del tráfico de órganos. Puede ser con esa intención de extraerle sus órganos porque pues están jovencitos, están en buen estado y valen muchísimo, muchísimo más. Y algún trastorno mental puede ocurrir con el caso, vamos a poner un ejemplo, de una mujer recién dada a luz cuyo hijo falleció al nacer o a las horas, a los días, y no supera ese trauma y pues necesita otro bebé para cubrir ese vacío y calmar su mente, sus alucinaciones, etcétera, y pues también puede generar eso, el secuestro de un niño. Los lugares más comunes, al igual que con el perfil del secuestrador, esto puede variar muchísimo, pero se calcula en base a las estadísticas, pues a los casos que se repiten más comúnmente, a las situaciones que se repiten y se encuentran más comúnmente. Por ejemplo, las áreas más comunes son áreas públicas muy concurridas, como por ejemplo los parques, los centros comerciales, un día en un evento deportivo, un día en un concierto. ¿Por qué? Porque pues la multitud de personas puede proporcionar la cobertura que necesita el secuestrador para dificultar su identificación y esconderse entre la cantidad de personas. Las escuelas y sus alrededores, ¿por qué son vulnerables los niños allí? Bueno, porque a la hora de entrada o de salida también se crea multitud de personas, porque hay un horario fijo a la hora que van a entrar y salir, y entonces todo esto facilita la captación de los niños. En los vehículos es porque por lo general el secuestrador va en el vehículo y el niño simplemente está vendiendo caramelos o flores
o él limpia vidrios en los semáforos y al ver el vehículo y bueno, deslumbrarse y la persona ofrecerle el transporte o ofrecerle que si entra al carro le pueden dar algún regalo, entonces bueno, por allí. A través de internet y redes sociales, pues es la modalidad que se está incrementando muchísimo en cuanto a concertar citas con el niño o con la niña, con el adolescente. Y el niño en su confianza, pues cae víctima de esta persona. Al ir al lugar, pues ya tienen todo preparado para llevárselo. Y el hogar sería el lugar menos concurrido, menos común de que ocurra un secuestro, pero también pudiera ocurrir si el secuestrador es conocido de la familia, por ejemplo, la niñera o algún tío Scar, como en la película El Rey León, ¿no? En el ámbito de la criminología existe una teoría muy famosa, muy reconocida a nivel criminológico, que es la teoría denominada teoría de las actividades rutinarias de Felson y Cohen. Esos autores postulan que la delincuencia, y esto incluye el secuestro y cualquier otro tipo de delito, pero en este caso vamos a aplicarlo al secuestro, requiere de tres elementos claves: un ofensor motivado, una víctima adecuada y la ausencia de un guardián capaz. ¿Cómo lo vamos a interpretar en el caso del secuestro de niños? Por ejemplo, en el caso del ofensor motivado, el elemento número uno es un individuo que tiene una motivación específica orientada hacia los niños, bien sea por cuestiones sexuales, económicas o ideológicas. En el caso de la víctima adecuada, pues podemos ver con mucha claridad cómo los niños son las víctimas más vulnerables, las víctimas más confiadas, las víctimas con mayor falta de experiencia. Todo esto junto, pues es un cóctel que hace que sean víctimas adecuadas. Y el tercer punto, que es la ausencia de un guardián capaz, podemos aplicarlo en el caso de los secuestros de niños como la falta de supervisión adecuada por parte de los padres o tutores. Y también pues la ausencia de vigilancia, bien sea pública, policial o de cámaras de seguridad en lugares públicos, instituciones educativas y bueno, todo ese entramado de lugares que les mencioné anteriormente, que es donde ocurren con mayor frecuencia los secuestros de niños. Pero en sí, ¿qué podemos adquirir o entender a través de esta teoría o de estos postulados? Bueno, nos ayuda a entender esta teoría algunos elementos clave. Por ejemplo, que el secuestro no es un evento aleatorio, no es un evento fortuito, no, sino que es el resultado de la unión de tres factores que crean una oportunidad para que ese delito ocurra. Los factores que mencionamos anteriormente. Pero más allá de eso, lo que quiero que vean y que observen es que cuando ocurre el secuestro de un niño no es por casualidad, porque alguien iba pasando y bueno, eligió tomó de la mano al niño y se lo llevó porque sí, pues por azar o por... No, 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 no. Ese secuestro tuvo que haber sido bien estudiado, bien analizado anteriormente, eh, o por lo menos debe tener una motivación muy específica, ¿sí? La prevención de otra cosa que aprendemos con esta teoría es que la prevención del secuestro implica modificar esos tres factores que precisamente postula la teoría. Es decir, tenemos que reducir las oportunidades y disminuir de esta manera el riesgo de que ocurran este tipo de delitos. También nos enseña que el entorno juega un papel crucial, los lugares donde los niños pasan tiempo, las horas en las que usted se traslada a determinado eh, lugar a llevarlos. Es decir, siempre esta teoría, cuando damos talleres de esta teoría, enseñamos a la gente, si usted todos los días sale a la misma hora, hace el mismo recorrido y regresa a la misma hora y hace el mismo recorrido, no se extrañe de que un día o lo atraquen en la vía porque lo están esperando o cuando llegue esté su casa vacía, mudada, ¿no?
porque usted mismo está dándole la principal herramienta a un delincuente, que es darle a conocer sus rutinas y sus horarios. Y con esto del estado de WhatsApp y las redes sociales, que la gente cada 10 minutos está publicando dónde está y qué está haciendo, este, por ahí tengo un amigo que él cada vez que sale de viaje publica dónde está, que ya arrancó el avión, que ya van saliendo, que ya... Y entonces pues obviamente los delincuentes se están enterando de que su casa, de que no está él en su casa, pues su casa está vacía o qué sé yo. Y entonces ahí está ofreciendo toda la información que el delincuente necesita. Y así es igual con los niños. Al momento que usted publica fotos de la escuela de sus niños, el nombre de la institución, o los publica con el uniforme y el distintivo dice el nombre de la institución, o el turno en el que estudia, todo, está dándole toda la información a los delincuentes. Tenga más cuidado con eso. Eh, y bueno, el elemento más importante que aprendemos a través de esta teoría es que la educación es fundamental para enseñar a los niños sobre seguridad personal. Es decir, todos esos temas de que estos delitos existen, de que no consuman alimentos o dulces que les obsequien en las calles, de que todo ofrecimiento que le hagan en la calle a un desconocido tiene un costo o va a tener algún cobro, no en dinero, vamos a suponer en el momento, pero sí puede traerle consecuencias graves. Todo eso nos lo enseñaban nuestros papás, ¿no? Los de las antiguas generaciones. Tal vez ahorita se ha olvidado un poco porque nos confiamos que a través de los videos de YouTube, de la comiquita tal que enseña tal cosa, ya los niños están aprendiendo. Y no es así. La idea es que usted siga siendo un padre responsable, una madre responsable y dedique tiempo a enseñar estas cosas a sus hijos. Que vamos a sonar canzonas como las mamás de antes. Bueno, es que si usted no se ha enterado, señora, esa es nuestra labor como madres, va a ser siempre ser canzonas y repetitivas. ¿De qué? De los buenos consejos y los buenos aprendizajes. Porque más nadie se lo va a enseñar a su hijo o a su hija, señora o señor. Con respecto a la estadística en América Latina, les traje algunas cifras de una institución en Estados Unidos que agrupa eh, de números, estadísticas sobre diversos delitos. Y en específico del tema de secuestro de niños, ellos publican el siguiente resumen o el siguiente informe, ¿no? Eh, el 90% de los niños secuestrados está en una edad comprendida entre los 4 y los 11 años, es decir, la mayoría de los niños secuestrados está entre ese grupo etario. Eh, Hasta un 50% de los casos de secuestros no son denunciados. Otro elemento que me pareció muy importante, un 53% de todos los casos, es decir, un poco más de la mitad, termina con un final trágico. Esto quiere decir la muerte del niño, el asesinato del niño. De estas muertes, el 44% sucede en la primera hora de ese secuestro, durante la primera hora. Eh, el 74% de las muertes ocurre en la tercera hora y se eleva a un 91% la probabilidad que la muerte ocurra en un lapso de las próximas 24 horas. Es decir, que las 3 primeras horas de ese secuestro va a ser fundamental que el niño sea encontrado para evitar esa gran probabilidad de asesinato del mismo. Eh, Hay un elemento que esta institución destaca mucho, que es el hecho de que la denuncia o el tiempo que toma el proceso de ir al, al lugar donde va a poner la denuncia, que le sea tomada y el registro de la información dada por el padre o por la madre, demora un tiempo de 2 a 4 horas, es decir, de 2 a 4 horas que serían vitales para que el niño sea o la niña sea rescatado aún con vida. Entonces esto nos llama mucho la atención, ¿no? Sin tomar en cuenta que hay algunos organismos que ni siquiera una nota de reporte del caso toman y dicen que eso lo van a hacer después de 48 horas desaparecido, pero en el caso de los niños
no debería haber tanta distancia de espera porque pues son casos de víctimas vulnerables. Este, Otro tema, o para cerrar este punto de la estadística, es también el destacar que un 13% de esos niños secuestrados serían del sexo femenino y un 9% masculino. Otro punto importante que leí por ahí es que una gran cantidad de niños secuestrados, pero en países como en Colombia, eh, y Nicaragua, países con grupos subversivos guerrilleros, los secuestran es para eh, y que incursionen en el mundo de los grupos irregulares con la finalidad de que le trabajen a todo lo que es el mundo del narcotráfico. Para eso es que son secuestrados. Sería otra de las motivaciones adicionales a las que le mencioné anteriormente. Es importante este punto que viene a continuación, que es el apoyo a las víctimas y familiares de niños secuestrados. ¿Por qué? Bueno, porque tanto a las víctimas en primera persona o como sus familias que son víctimas terciarias, igual necesitan eh, diversos tipos de apoyo. En específico, el primero, el emocional, terapias psicológicas para ayudar a procesar el trauma, reducir la ansiedad, la depresión y desarrollar habilidades de afrontamiento de la situación. En el aspecto social necesitan grupos de apoyo para compartir experiencias con otras familias que han pasado por situaciones similares, y eso sirve para fortalecer las redes de amistad y de colaboración, ¿no?, entre personas que han vivido o sentido similar a lo que vivió la persona, el niño, la mamá, todo el conjunto familiar. Y el asesoramiento o apoyo legal, que es importantísimo para comprender qué es lo que viene a continuación, cuál es el siguiente paso, qué es lo que se debe hacer, a qué institución se debe ir, todo, saber cómo actuar a nivel jurídico. Y a nivel práctico o también gubernamental, es bueno recordar que a veces estas víctimas quedan tan marcadas o tan eh, estigmatizadas o, o en peligro de volver a ser víctima de cualquier otro secuestrador, que básicamente sería muy bueno que el Estado pudiera apoyar en cuanto a la búsqueda de una vivienda en otro lugar, asistencia económica por un periodo prudencial de tiempo, porque puede ser que no, los padres no queden ni en situación psicológica normal como para reintegrarse a sus trabajos inmediatamente, o producto de pagar el rescate quedaron en la quiebra y necesitan ese apoyo económico bancario, vamos a suponer. Entonces todo ese tipo de trámites burocráticos puede ayudar los entes gubernamentales y las unidades de atención a la víctima, ayudar a tramitar ese tipo de ayudas. Y ya para ir cerrando, me gustaría hablarles un poco de qué es esto de la comunicación abierta y el plan de seguridad familiar. Les puede sonar un poquito raro al principio, pero quiero pues enseñarles y compartirles que esta sería la mejor estrategia para lograr prevenir este tipo de delitos, más allá de que incrementemos el patrullaje, de que hayan cámaras de seguridad, etcétera. Uno de los principales elementos que va a evitar esa ocurrencia de este tipo de delitos va a ser que exista una buena comunicación entre todos los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque al momento que todos los miembros de la familia, desde el más pequeñito hasta el adulto mayor, se sientan seguros para compartir sus preocupaciones y sus opiniones, y sin temor a ser juzgados ni criticados, puede salir en una conversación, en un almuerzo, en un compartir de ver una película, el comentario de alguien, de uno de estos familiares, diciendo que él vio alguien rondando por la casa, o que fulano, el vecino tal, estuvo preguntando a qué hora entra el niño o la niña a clase, o, o qué sé yo, ¿no? Ay, qué raro que, que siempre la persona tal mira mi estado
y de WhatsApp y ella no es de mi confianza o qué sé yo. Entonces, al tener esa confianza dentro de la familia, se puede contar con un plan de seguridad familiar. ¿Qué es esto? Bueno, una estrategia para proteger a los niños y otros miembros de la familia. ¿Como qué? Bueno, establecer reglas claras sobre con quién pueden hablar los niños y con quién no. A dónde pueden y a dónde no pueden ir. Enseñar a los niños a reconocer y evitar situaciones peligrosas. Esto incluso los puede proteger de delitos sexuales, incluso dentro del mismo hogar y de la misma familia. Al enseñarles al niño que algunas partes de su cuerpo no se tocan, que no se debe sentar pues en las piernas de desconocidos o del tío o que incluso tiene que estar muy pendiente de cómo lo toca su papá o su misma tía o su mamá, o sea, saber el niño hasta dónde son los límites de las personas, ¿sí? De todas las personas. Pero todo esto para hablarlo requiere de esa comunicación abierta, de esa confianza familiar, ¿sí? También es importante crear un sistema de comunicación de emergencia, como por ejemplo que el niño siempre se sepa el número de teléfono de su mamá o de su papá. Si está muy pequeñito, en mi casa cuando éramos pequeñitos, mi papá nos lo colocaba en una cadenita, en el cuello, dentro de un dije, un número de teléfono, el número de teléfono de la casa. O simplemente si ya el niño habla y está más grande, que se lo aprenda, ¿no? También practicar cómo reaccionar si se sienten amenazados o perseguidos en alguna calle, alguna, como lo ven en las comiquitas los niños, alguna contraseña para abrir la puerta, al momento de tocar la puerta en la casa, los papás crean como un toque en específico, ¿no? Tan, 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 3, 4 golpes, eso es lo que da el papá o la mamá o cualquier familiar de confianza cuando llegue. Si alguien toca de otra manera, no abra, suponiendo que no haya el ojo de buey, el mirador o que no hayan cámaras, ¿no? En las casas comunes y corrientes, que haya alguna táctica para que sepan los niños cuándo abrir la puerta. Por ejemplo, en mi casa, la niña sabe que no debe abrir la puerta, aunque crea que soy yo, hasta que yo no le hable. Yo le empiezo a hablar bastante desde afuera. ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? Apúrese, ábreme. Ya llegué, aquí le traje algo. Cualquier broma he hecho así, bastante. En la puerta me paro a hablar para que ella sepa siempre diferenciar cuando soy yo o cuando es un desconocido el que llegó. Entonces, es diseñar estrategias muy adecuadas o muy adaptadas a lo que es la vivencia diaria de esa familia. Cada familia tiene sus particularidades, sus horarios. Hay familias que tienen horarios muy diferentes a los de las demás. Hay familias que donde el papá trabaja es de noche y duerme de día y así. Hay familias donde es la mamá la que sale a trabajar y hay familias con papá, otras sin papá y así. Cada familia pues debe diseñar su plan de seguridad familiar, ¿sí? Ese es un consejo que les doy a partir de hoy para que toquen, se sienten, toquen a esos temas con sus hijos sin pena, sin vergüenza. Tóquenlo y háblenlo y debátanlo y que el niño sienta esa confianza de contarle, mamá, en la escuela hay alguien que siempre me mira o siempre me mira de manera inadecuada o me saluda y yo no lo conozco, o tú puedes ir a ver quién es, mamá, o algo, ¿ves? Siempre que el niño tenga esa confianza de contarle hasta la más mínima tontería que le haya pasado en la escuela o en la calle. Hay un protagonista muy importante en todo este tema que a veces es dejado de lado, ¿no? Pero, por ejemplo, en países como desde donde estoy transmitiendo, desde Venezuela, ha tomado mucha fuerza, sí, últimamente. Lo que es la comunidad organizada juega un papel crucial en la prevención de este delito, del secuestro de niños. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hay vecinos organizados, hay vecinos que vigilan las áreas comunes, que pueden reportar cualquier actividad sospechosa porque conocen su comunidad, conocen o se alertan, vamos a suponer, donde hay vigilancia, pues puede alertar a algún vecino que hay
carro dando vuelta, un carro desconocido por alguna de las casas. Si tienen, que ahorita casi todas las comunidades tienen sus grupos de WhatsApp, bueno, usarlos para avisar que hay actividad sospechosa de alguien por allí. Esto puede disuadir a los delincuentes. También, y por qué no, campañas de sensibilización sobre este tema, como el secuestro y las medidas preventivas en lugares muy concurridos dentro de la comunidad, como un centro médico, como la escuela, como un parque que haya en la comunidad donde se reúnen las personas, y allí, en ese mismo sitio, hablar abiertamente sobre estos temas de prevención del delito. Siempre mantener contacto con las fuerzas de seguridad y colaborar cuando hayan planes de formación o de prevención en los lugares, vamos a suponer que son los policías, los funcionarios policiales los que van a dirigir un taller, una charla en alguna comunidad. Entonces, que la comunidad de verdad asista, que de verdad se mueva a participar. Más allá o sea, el consejo es superemos eso de que solo vamos a las reuniones comunitarias porque van a dar una ayuda económica, porque viene un político y le voy a pedir tal cosa. No, las reuniones comunitarias, cuando es para temas preventivos, también son muy importantes. Te pueden estar salvando la vida. Algún elemento nuevo que tú aprendas allí te puede salvar la vida tuya o la de uno de tus hijos. Y en sí, o para concluir este tema de la comunidad, debemos entre todos crear espacios y entornos seguros, es decir, cero lugares abandonados. A veces la comunidad tiene un parquecito, pero bueno, nadie se motiva a limpiarlo y entonces está lleno de monte, la grama está muy alta y está lleno de basura. Bueno, sepa que ese lugar así, estando abandonado, se convierte en un foco de delincuencia y que muchas veces no es necesario esperar que sean las autoridades las que vengan y lo limpien, porque ese lugar le está dando utilidad o uso la misma población, la misma comunidad, y los padres y representantes de los niños que pueden jugar allí pueden muy bien organizarse y sacar un tiempo para limpiarlo, para mantenerlo apto. Bueno, y para concluir quiero cerrar con esta frase. Dice, en cada niño se debería poner un cartel que dijera tratar con cuidado, contiene sueños. Cada niño es la representación de lo que van a ser las futuras generaciones, los futuros adultos de nuestra sociedad, bien sea la sociedad de Venezuela, pero también la de Colombia, la de Perú y la de todos nuestros países de Latinoamérica. Y por lo tanto, este delito en específico, hoy le quisimos dedicar esta tarde porque marca el futuro, marca generaciones y todo lo que sea de delito contra lo que es la infancia debe dolernos, ¿sí? Debemos hacernos más solidarios con estos temas y promoverlos y divulgar la prevención para que no ocurran. Porque el problema de hacerle daño a un niño, bien sea secuestrarlo, pero también maltratarlo, golpearlo o, o traumarlo de alguna manera, el problema es que estamos dañando las generaciones del futuro. Eso van a ser los futuros eh, adultos enfermos, los futuros violadores, los futuros secuestradores, porque se crea un trauma tan fuerte que puede volverse hacia el lado negativo y ese niño puede repetir los patrones de lo que a él le hicieron. Entonces, para sanar eso, para sanar el futuro, no hay nada mejor que proteger nuestro presente, que son los niños. A continuación les voy a dejar dos libros interesantes sobre este tema y bueno, y un video en mis redes sociales para que lo puedan observar con mayor tranquilidad y precisión. Saludos, gracias por participar.